Eduardo. Ya bañadito, Eduardo. No te escucho. No te escucho todavía. Tú sí me escuchas bien a mí, ¿sí? Sí, te escucho bien. Ahora te escuché bien. Perfecto. En la mañana, te comento algo. En la mañana cuando hablé podemos hablar un poquito más hasta que Claro. se ingrese Pablo y eso, ¿no es cierto? Sí. Él me dice que él quisiera hacer esto de la presentación para también que sea como una discusión, que no es igual que Grand Round, pero yo creo que si le dejamos fuera de esta plataforma que estamos comenzando como Grand Claro. Rounds, creo yo que sería como duplicar las cosas. Podríamos conversarlo ahora un poco más cuando Pablo ingrese. No estarías opuesto a eso, ¿no es cierto? No, en Es principio algo me parece diferente. que las personas puedan saber, o sea, es un webinar de SEXA, sigue siendo una actividad de SEXA, pero que la gente sepa a qué es lo que va a entrar, ¿me entiendes? Y eso es lo Claro. único que me parece Y que eso hay que sería. explicarles antes. Claro, pero eso va a estar dependiendo en el título que le des a la exposición, ¿no? Si ya sabes que va a ser unos Grand Rounds, pues ya. Y si no, ya sabes que vas a videocomplicaciones. Y entonces, inclusive si lo pones como videocomplicaciones, a la gente que le gusta eso, pues va a estar más dispuesta, digo yo. Y si ya sabes que es una discusión de caso, pues entonces ya sabes a lo que vas. Y yo creo que lo uno no quita lo otro, personalmente. Perfecto. Porque nosotros aquí en Cuenca también estábamos pensando, yo estaba pensando hacer grand rounds con discusión de un caso, dos, y presentación de alguien más aparte de oftalmólogo. Así es que yo estaría por la línea que ustedes están comenzando en Guayaquil, pero si Pablo quiere hacer una cosa diferente, pues no estoy opuesto a eso. Claro. Solamente que yo pienso que decirle las cosas por su nombre, pero no es que sea el fin del mundo Claro, si claro. prefieren hacerlo de otra manera. Pues José Miguel hizo la invitación a toda velocidad, porque parece que estaba bien ocupado y leyó el mensaje mío como a las 5 o 5 y pico. Sí, Y, pero está bien. pero llegó bien, ¿no es cierto? Sí. Déjame ver Y yo, si y yo creo que ya había más de 50 inscritos, me dijo. así, este, ujú. Entonces, porque yo había puesto la última diapositiva indicando que la siguiente actividad era en la fecha que tú me dijiste, ahora en noviembre, ¿no? Sí, 19 de noviembre. Ajá. Eso es lo que me dijo Pablo. Entonces, yo quería que él mismo presente porque no quisiera yo hacerlo, yo solamente pensaba dar una introducción de las actividades que SEXA va a tener y de que queremos ser inclusivos. Yo creo que la gente a veces hace sus ideas, ¿no? De que uno quiere acaparar todo y esos celos son normales que aparezcan, pero tenemos que desmentirlos cada vez que sea posible. Yo creo que es una buena oportunidad para Claro. hacerlo. De hecho, yo tengo la idea de que se pueda abrir el micrófono a quien, si alguien quiere opinar en algún momento, pues darle el micrófono para que opine. Me parece que Perfecto. solo va a ser más interactivo. ¿Tú estás como anfitrión? Yo no sé, yo entré como aplasté un botón que dije para entrar. No sé si, Sí. si estoy, entonces me tienes Debe que ser. quitar de anfitrión, porque debo estar solo como panelista. No, pero entonces tú al hacer compartir pantalla puedes permitir que todos compartan. A ver, entonces, Al lado de compartir pantalla debes ver compartir, ahí me tengo pantalla, fotos, iCloud, dirección, marcador, pizarra.
o No, participante. pero antes de eso, no te sale, al lado de compartir pantalla, justo pegadito, no tienes unos 3 botoncitos en el... Sí, ahí tengo más. Entonces, ahí tengo ajustes, minimizar, desconectar radio, chatear, ajustes del seminario web, ese. No, yo creo que es permitir que varios panelistas compartan. Tal vez sea ajustes del seminario web. ¿O quieres que yo me salga? Y tú No, vuelves a no, porque si te sales tú, se cierra la sesión. cierra la sesión, entonces. Porque aquí tengo, verás, ajustes del seminario web, chatear, minimizar seminario web. Debe ser ajustes del seminario web. Porque No, ahí tengo, es en permitir que exactamente, cambie el nombre. solamente en lo de compartir. Es en la parte de compartir. No, es que compartir no me da esa opción, porque aquí me dice compartir pantalla, iniciar video, permitir que se cambie de nombre, controles, tema del seminario, silenciar micrófono, tocar, mostrar siempre, retocar mi apariencia, subtitulado, mostrar el nombre de los panelistas que se unan. No, entonces, tal Bueno, vez en compartir, es que aquí tengo yo solo pantalla, fotos, iCloud, Drive, dirección del sitio web, marcador y pizarra. Nada más me muestra en compartir. No tengo nada más. le puedes poner la grabación en pausa. A ver, vamos a poner la grabación. Stop video, mute, participantes. No veo un lugar donde uno Y pueda... la grabación. La grabación está grabando, Ya eso sí. la inicié. Allá iniciaste, perfecto. Live, chat. En el chat room se puede ver si hay personas. Hay 14 espectadores. ¿Están allí? Luis Real, yo creo que sí. 15 Ya estamos. espectadores. Estamos en línea. Porque si no tendríamos permiso nos estarían pidiendo permiso para entrar. Ajá. Así que, adelante René. Bien puedas. ¿Podemos comenzar? Sí. Excelente. Para nosotros, como directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Córnea y segmento anterior, realmente es un privilegio especial tenerles a ustedes aquí en esta primer lanzamiento de Sexa Ramos. Tenemos el privilegio de tener al doctor Eduardo Viteri presentando como coordinador el primer Sexa Ramos. Y nuestro anhelo como directiva de esta sociedad es que la mayor parte de oftalmólogos del Ecuador puedan participar. Por lo tanto, estas actividades las estaremos realizando mensualmente y quisiéramos que a través de las redes sociales, a través de la invitación que vamos a generar, puedan la mayor parte de ustedes presentar sus casos en esta plataforma y en esta oportunidad que tendremos en los Sexa Ramos. Por lo tanto, les anhelo que ustedes puedan apoyar esta gestión de la directiva de Sexa. Y son todos bienvenidos. Muchas gracias, Eduardo, quedamos contigo. José Miguel también. Bueno, muchas gracias por la invitación, René. Este formato que vamos a probar ahora intenta ser lo más inclusivo posible. Los invitamos a ustedes a hacer comentarios en el chat o hacerlo por vía las preguntas y respuestas. Están bienvenidos y estaremos intentando seguirlos y contestar sobre la marcha. Y también sé que hay muchos expertos aquí sobre el tema, así que trataremos de abrir los micrófonos inclusive en momentos específicos si alguien tiene algún comentario puntual para hacer. Bien. Como les decía, esta es una actividad académica que sigue en formatos de presentaciones de casos que pueden ser más o menos complejos y de los cuales pretendemos aprender de las dificultades que cada uno de nosotros encuentra en la práctica diaria. Y vamos a ver un caso al cual lo he denominado ángulo sesgado. Y en esta oportunidad
contamos con la participación experta de la doctora Claudia Vera, quien es reumatóloga en la ciudad de Guayaquil y tiene muy buena vinculación con los oftalmólogos, siempre no solo por su interés en el campo, sino pues por ser la esposa de Virgilio Chacón. Así que vamos a empezar en la presentación del caso. Esta es una paciente de sexo femenino, de 50 años de edad, de talla baja, cuello corto, raza mestiza, que no tiene una metropía significativa y manifiesta disminución de agudeza visual en las últimas semanas. Y al examen se encuentra un ángulo estrecho, aunque los ojos no se encuentran congestionados, no están hiperémicos. La presión intraocular francamente elevada, en el ojo derecho en 28 y en el ojo izquierdo en 36 milímetros de mercurio. No estaba en tratamiento, no refiere que estar tomando ningún tipo de medicamento. La longitud axil es una longitud axil promedio, no es un ojo particularmente corto. Y es difícil de visualizar el fondo de ojo, obviamente, porque tiene un ángulo, como ustedes ya lo van a ver, que nos inhibe a dilatar la pupila y es muy difícil de visualizar, pero se alcanza a ver que en el nervio óptico no hay evidencia de lesión glaucomatosa. Refiere que hace varias semanas estuvo en tratamiento por hepatitis, pero no hay manifestaciones adicionales. Vamos a ver. Bueno, ¿qué exámenes? Empezamos por unas preguntas. Queremos que esto sea lo más interactivo. Las respuestas son, por supuesto, totalmente anónimas. José Miguel, si puedes proyectar. Los invitamos a ver qué exámenes. Obviamente, estamos hablando de que estamos en una práctica, no es una práctica académica, universitaria, es una práctica diaria, donde uno, si pudiera, pues pediría todos los exámenes, pero limitados es una paciente de recursos relativamente limitados, entonces tenemos que cuidar de los exámenes que pedimos. ¿Qué tipo de exámenes pedimos? Yo creo que podemos finalizar la votación y compartir los resultados. Bien. Bueno, sí, casi el 100% pues realiza agonioscopía, obviamente, y casi la mitad de ustedes hace OCT del ángulo iliocorneal y alrededor de un 18% VM de segmento anterior. Y claro, este es un caso que necesita definitivamente de una evaluación un poco mayor de la práctica de una consulta normal. En este caso yo tengo disponibilidad de Pentacam y pues pueden observar lo estrecho de la cámara anterior y el ángulo iliocorneal, ¿no? No hay ninguna duda que es un ángulo estrecho. Bien, vamos a ver que obviamente empezamos el ángulo estrecho, habitualmente es el manejo quirúrgico, pero mientras tanto, ¿qué medicación iniciaría el tratamiento? Sí, José Miguel, podemos presentar la siguiente. Ustedes marquen todos los medicamentos que prescribirían. Esta es una pregunta de opción múltiple. Prescribirían mióticos, midriáticos, agonistas de prostaglandinas, bloqueantes de taberenérgicos, dorzolamida, brimonidina, inhibidores orales de anhidrasa carbónica y corticosteroides tópicos. ¿Los usarían? ¿No los usarían? ¿Qué harían? Recordamos que la paciente pues no era evidentemente un glaucoma congestivo y la edad de la paciente 50 años aproximadamente. El cristalino no se veía un cristalino cataratoso de ninguna manera. Se alcanzaba a visualizar un reflejo rojo razonable. Bien. Creo que hemos puesto a pensar bastante a los asistentes. Ha votado casi la mitad
y uno ve todavía cómo se van moviendo los datos, pero yo creo que es buen tiempo para terminar la Sí, encuesta. no se preocupen, anímense a votar. Sí, finalicemos la votación. Y, perdón, creo que nos estamos cruzando. Si quieres tú hazlo, Semilla. Ah, ok, ok. Compartir los resultados y vemos que las respuestas están divididas entre principalmente inhibidores orales de anhidrasa carbónica, 50%, y también mióticos, aunque la verdad es que no sé dónde nos vamos a conseguir mióticos tópicos. Agonistas de prostaglandinas también 40%. Están muy divididos y alrededor de un 38% en las sería corticosteroides tópicos. Estamos bien, eso más o menos divididas las opiniones. La paciente le administré torzolamida y timolol, no inhibidores orales, y con eso bajó la presión en los bajos 20, pero el ángulo no se profundizó. Una respuesta rápida, y entonces ahora, ¿qué conducta seguiría? Continuamos con tratamiento médico, realizamos iridotomía, láser, una iridotomía quirúrgica, nos vamos directo a trabeculectomía, procuramos un mix, alguno de ellos, nos vamos a farmaconucleación con lente intraocular, o lo referimos a los que saben, al glaucomatólogo, y no sé si alguno de los glaucomatólogos quiera dar su opinión. Veamos quiénes lo quieren hacer en el chat, o si tenemos algún glaucomatólogo que quiera opinar en este momento. Puede levantar la mano y le podemos abrir el micrófono. Bueno, finalizamos la votación. Bueno, están más animados ahora. Y compartimos los resultados. Vemos que el 67% de los que se animaron a contestar proponen hacerle una iridotomía láser. Y unos pocos hacer... No se vieron los resultados, Eduardo. Perdón. Sí, 67% iridotomía. Todos consideran que el tratamiento médico ya no tiene sentido de continuar. Y un 22% se inclina por una farmaconucleación con lente. No sé si alguien del panel quiere hacer algún comentario. Por supuesto, estamos aquí para debatir y comentar. Bueno, están tímidos ahora. Tal vez, Eduardo, no sé si puedo aportar. También hubiera sido importante pedir un campo visual, pedir un OCT del nervio óptico para evaluar un poco más, sin dilatación, obviamente. Sin dilatación. Bueno, yo pienso que un OCT hubiera sido muy difícil. Tener. Pero en campo visual, sí. Campo visual, sí, pero el nervio óptico se veía bien. O sea, en la oftalmoscopía, como dije, el nervio óptico, como suele ocurrir en los casos de ángulos estrechos con en las primeras crisis, el nervio óptico no muestra evidencia de daño glaucomatoso, ¿no? Una de las cosas que puede ser interesante también es no solamente ver uno de los cortes de gonioscopía, tú le hiciste una con el Pentacam, sino también ver la regularidad en 360 grados, porque uno espera que no haya una diferencia en alguno de los sectores que podría hacernos pensar en que haya una torsión del cuerpo ciliar que favorezca una forma de glaucoma maligno. Y eso nos da una orientación de la conducta. Si se trata de un ángulo estrecho,
con alto riesgo de un ataque de glaucoma, normalmente pues la conducta es la facomulsificación. Pero si hay una anomalía del cuerpo ciliar, estamos hablando de otro fenómeno. Así que quería hacer ese comentario que no se quede como en el tintero, ¿verdad? Sí, bueno, una de las, una VM también sería ya más definitoria para establecer la posibilidad de una anteroversión del cuerpo ciliar, por supuesto. Lastimosamente no es un examen que lo tengamos muy a la mano. Aquí en Guayaquil hay muy pocos sitios que lo tienen y realmente yo no lo tengo disponible enseguida y el paciente puede pasar 2 a 3 días en tener el resultado. Claro que con una presión que responde médicamente a 22, 23, uno puede tomarse el tiempo para estudiar bien el paciente antes de abocarse a una decisión quirúrgica inmediata, ¿no? Bueno, Eduardo. sí. Eduardo, yo quería comentar una cosa, en realidad no una pregunta, sino más bien un comentario. Estos pacientes, además de las evaluaciones de la gonoscopía y exámenes complementarios que se podrían hacer, yo creo que es importante recalcar, y la respuesta fue muy satisfactoria de los asistentes en el sentido que le dieron mucha importancia a la gonoscopía. La gonoscopía viene a ser fundamental en el sentido de definir si es que tienes antecedentes, porque en ocasiones estos pacientes hacen cierre del ángulo, ¿no es cierto?, por episodios transitorios de glaucoma. Entonces, claro, los otros exámenes te van a ayudar, pero creo que la gonoscopía viene a ser mandatoria. Igual el test de Van Herring también para ver la profundidad de la cámara anterior. Y tomar en cuenta una situación que a veces acontece. Alguna vez a mí me pasó, un paciente manda a dilatar a un paciente con una cámara estrecha y el paciente puede hacer una crisis de glaucoma. Y esos pacientes uno tiene que tomar mucho cuidado y avisarle al asistente que tiene que cerrar la pupila y no le ponerle muchas gotas además, porque puede presentarse luego un problema médico legal incluso. Ventajosamente en ese paciente le detectamos oportunamente y no pasó a mayores, ¿no? Pero ante esa situación hay que estar muy alerta. Ese es el mensaje, básicamente. Claro, una gonioscopía con indentación para determinar si existieran potenciales sinequias que nos estuvieran hablando de sinequias periféricas anteriores que estuvieran hablando de cronicidad, ¿no? Y de potencial de respuesta o no a tratamiento. Entonces, bien, vamos a ver, la idea es ver cuál fue la conducta a seguir. En realidad, la cámara estaba muy estrecha, especialmente en la periferia, y el ángulo se veía, el iris, un iris sin criptas, muy pegado en la parte periférica al endotelio corneal. En ocasiones se me ha vuelto muy difícil realizar iridotomías permeables en iris de esas características. Entonces, recurro en algunos casos a una iridotomía quirúrgica que es más expedita por una incisión de 2 milímetros. En realidad, pues funciona bastante bien. Entonces, esto es lo que hice, una iridotomía quirúrgica en ambos ojos. La presión con medicación bajó a 12 milímetros de mercurio. Lo curioso que me llamaba la atención es que es la quemosis conjuntival. Y ustedes pueden observar allí en la toma tanto frontal como lateral, sin hiperemia, una quemosis conjuntival de los párpados. Y adicionalmente el ángulo, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí la comparación entre el ángulo antes y después de la cirugía, y realmente no profundizó mayormente, lo cual me causaba preocupación e inquietud. Entonces, ¿qué les parece eso? Bueno, realmente no. Pero ya pude dilatar a la paciente. Y al dilatar a la paciente, esta es una fotografía que no es tan de buena calidad, es tomada en la lámpara de hendidura.
con lente de 90 dioptrías, pero se puede observar aquí esta elevación en el cuadrante inferior, que tenía el aspecto de un desprendimiento coroideo. Coroideo. ¿Qué opinan? Entonces ya, mientras tanto, pues ya pedí avanzamos con la doctora Irene Totoy a hacer una VM y ecografía, y el cuerpo ciliar no se veía alterado, pero pueden observar el engrosamiento de la coroides y los desprendimientos coroideos. ¿Sí? Desprendimientos coroideos que reporta la doctora en todos los cuadrantes en ambos ojos. Así que, ¿cuál es la frecuencia que ustedes consideran de desprendimiento coroideo asociado a iridotomía o iridectomía? Nunca se presenta, es menor al 10% de casos, entre 10 y 50% de casos, o mayor a 50% de casos. Y eso ya sí es ya un poquito más, tiene más implicaciones, porque realmente el glaucoma de ángulo estrecho y las iridotomías ya son procedimientos bastante, relativamente frecuentes. Eduardo, ¿recuerda si durante la iridectomía hubo la percepción de la disminución súbita del tono? No. No, realmente... No como una trabeculectomía cuando tú esperas un desprendimiento coroideo. No, sí, realmente fue una iridectomía sin ninguna complicación. Habitualmente en las iridectomías primero hago una paracentesis de apoyo para manejar el tono y una incisión muy pequeña apenas para introducir una pinza .12, retirar Vacío. sí, y con la pupila hemiótica pues se reduce inmediatamente, la cámara queda prácticamente hermética todo el tiempo, no hubo una descompresión brusca ni pérdida de cámara anterior, inmediatamente se reformó cámara anterior por la paracentesis lateral, ¿no? Ok. Qué bueno que el público se está animando con las respuestas, así que vamos a compartir los resultados. Me meto yo a comentarlo, si te parece bien, Eduardo, para que no gastes tanta saliva. Entonces, se inclina todo a los respondedores hacia que es menor al 10% encontrar este fenómeno. Muy bien. Sí, Adelante. Cerrar esto. Claro, uno se pone a revisar la literatura que debía haber uno revisado antes, pues ya lo empieza a revisar ahora. Y encontramos que hay estudios haciendo ecografías en pacientes sometidos a iridectomías, y el porcentaje de casos que hacen desprendimientos coroideos es de 15.7%, no es despreciable. Entonces uno debería ponerle atención a eso, porque los desprendimientos coroideos pueden provocar el cierre angular y entonces estrechamiento de la cámara anterior. ¿Y cómo vamos a tratar estos desprendimientos coroideos? En este caso, que ya no era, esa quemosis ya llevaba 2-3 semanas y no se resolvía, y el ángulo seguía, sí, unas 3 semanas después de la cirugía, y los desprendimientos coroideos persistían, y la cámara anterior muy estrecha y el ángulo muy estrecho. Ya había iniciado el tratamiento oral, pero pues vamos a ver qué tratamiento realizan, o si van a tratamientos más agresivos ya en este punto.
Recuerden que también está disponible la opción de chat. Si quieren hacer algún comentario, son bienvenidos a hacerlo. Si alguien quiere intervenir también, estamos encantados de darle micrófono a quien más lo decía. Si quieres, finalizamos ya. Sí, ya sabemos más o menos cuál es el porcentaje que nos permite cerrar la pregunta, así que vamos a compartir los resultados. En este caso, la mayoría sugirió el inicio de prednisona y de atropina 3 veces al día. La idea de deshacerse del cristalino en este momento no es atractiva para nadie. Y bueno, 2 de los respondedores recomendaron entrar a drenar el fluido de la efusión coroidea. Muy bien. Así que continuamos. Sí. Y a mi duda en este punto era la siguiente: ¿qué fue primero? ¿Fue primero el huevo o fue primero la gallina? ¿Fue primero el desprendimiento coroideo que provocó el estrechamiento de la cámara anterior y la elevación de la presión? ¿O si los desprendimientos coroideos se originaron ya luego por la inflamación asociada también a la ileectomía realizada, como está reportado, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y entonces la paciente pues me comenta que le estaban apareciendo unas manchitas en la piel, porque yo ya empecé a preguntarle qué más ha tenido, cómo viene su cuadro clínico. Alguien sugería la posibilidad de un síndrome de Turner, en fin. Y me dice, bueno, me están apareciendo estas manchitas en la piel, y especialmente en las piernas, y esta es el aspecto que tiene las piernas. Estas manchitas evidentemente configuran un cuadro de púrpura, y entonces las coincidencias pueden ocurrir, pero yo no soy muy amigo de las coincidencias. Entonces, ¿qué hacemos ya en este caso? ¿Qué hago ahora? Entonces, ¿a quién llamarían ustedes? Sí, perdón. Pongo la pregunta de... Bueno, ahí estaba la pregunta, pero ya aquí está la respuesta, obviamente. No han visto nada, por favor respondan. Bueno, en este caso es el momento también de dar paso a la doctora Claudia Vera, a quien referí la paciente en interconsulta. Doctora, vamos a permitirle a usted ahora. Buenas noches con todos. Déjenme, aquí estoy. Listo. Buenas noches con todos los miembros de SEXA. Quiero agradecer a SEXA porque me hayan invitado a esta primera round. Yo pensé que se reunían siempre. Así que es un honor estar en la primera reunión, y una de las intenciones nuestras de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología es hacer un intercambio más fluido con las distintas especialidades. De hecho, me permito comentarles que la Asociación Panamericana de Reumatología tiene ya un grupo de estudio de enfermedades oculares y reumatología. Este grupo de estudio está constituido, obviamente está dirigido desde la Argentina porque ese es el grupo que lo gestó, y vamos a abrir también a otros miembros también aquí en el Ecuador que quieran estar. Ya vamos a comenzar con una base grande de datos de uveitis, y yo he propuesto también hacer una base de datos de escleritis, que es lo que vemos también bastante. Bueno, entonces voy a mi parte. El doctor Viteri, con quien comparto además amistad a muchos pacientes muy interesantes,
me envía esta paciente en abril de 2019 para que le estudie una patología sistémica. Y con un diagnóstico a definir, porque la paciente tenía unas púrpuras palpables, no pruriginosas en miembros inferiores. Entonces, esta es una foto similar a la que tenía la paciente, no es exactamente la paciente, pero es lo que tenía la paciente. La foto que tiene el doctor es una foto posterior en la cual ya las lesiones estaban en resolución y por eso no las vemos así con esta coloración. Esta es lesiones purpúricas, que son lesiones que son eritematosas, como las ven aquí, de más de 3 milímetros de diámetro, hasta 2 centímetros, porque arriba de 2 centímetros ya es otro tipo de lesión dermatológica. Entonces, menos de 3 milímetros hablamos de petequias. Entonces, la paciente venía con esta derivación. Procedemos a hacer la historia clínica. Como decimos siempre en clase a mis alumnos, que lo más importante en reumatología es la historia clínica. Y con la historia clínica, en este caso, obtuvimos casi todos los datos. Era una paciente de 50 años de edad, que como dice el doctor, venía acá de Guayaquil. Y en el interrogatorio recuperamos, esto fue lo que pudimos recuperar, que ella en enero del 2019, por un cuadro de astenia, anemia marcada, es hospitalizada en una clínica de la ciudad. Durante esa hospitalización tenía ya estas lesiones dérmicas, tenía las mismas lesiones dérmicas por las cuales consultó, las tenía en abril, perdón. Estas lesiones iban y venían, pero además durante la internación recuperamos una tomografía de abdomen, que fue lo único que pude conseguir en la internación, donde tenía un derrame pleural bilateral y ascitis, líquido en el peritoneo. Esta paciente había sido medicada, desconocíamos la medicación, había sido vista por medicina interna, pero al alta lo único que le habían dado eran diuréticos. No le dieron ningún diagnóstico y es dada de alta en enero de ese mismo año. Entonces, al examen físico lo que yo le encuentro es estas púrpuras que ya las vimos y a raíz de esto hacemos el diagnóstico diferencial. Cuando nosotros vemos este tipo de lesiones, le comentaba, las púrpuras se dividen en palpables y no palpables, ¿ya? Esto vamos a volver a medicina interna, quinto año de medicina. Las púrpuras no palpables son aquellas púrpuras plaquetopénicas o por trastornos de la coagulación, o la púrpura senil por debilidad de la pared, púrpuras por corticoides, que ustedes a veces ven en los pacientes que reciben muchos esteroides. Bueno, esas son las púrpuras planas, no palpables. Cuando yo tengo una púrpura palpable, yo tengo que pensar en vasculitis. Y eso es lo primero que le preguntamos a la paciente. De hecho, algunas que tenía eran palpables aún. Las púrpuras palpables, lo primero que podemos pensar, y puesto en orden de diferenciación, son las vasculitis por depósitos complejos inmunes. Aquí tenemos la vasculitis por hipersensibilidad, aquellos pacientes que desarrollan lesiones, por ejemplo, por fármacos, por infecciones virales, hepatitis B, C, los fármacos. Aquí está lo que llamábamos antes enfermedad del suero, que ahora se llama vasculitis por hipersensibilidad. El siguiente grupo, en orden de frecuencia, vamos viendo, son las enfermedades del tejido conectivo, donde estamos el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Sjögren, que son las más frecuentes. Por la edad de la paciente, estas eran las dos entidades que ella también podía presentar. Esta no es la edad de la paciente, la púrpura de Sjögren la vemos en los pacientes pediátricos, es la vasculitis más común en pediatría. En adultos se puede ver, pero es bastante poco frecuente y no es la forma de presentación. Las otras vasculitis que también dan púrpuras son las vasculitis asociadas a ANCA. Aquí tenemos la granulomatosis de Wegener, de granulomatosis con polangitis, que antes la llamábamos Wegener, ahora este es el nombre actual. La otra que es la polangitis microscópica y la granulomatosis eosinofílica o vasculitis de Churg-Strauss. Ambas también presentes en el grupo etario de la paciente, en los 50 años son más frecuentes. Y por último, no olvidarnos que las vasculitis también pueden ser grandes imitadores de enfermedades, y aquí están las neoplasias, linfoma, leucemia y fármacos. Y drogas, cocaína y anfetamina. Entonces, las vasculitis ANCA, este no era el comportamiento del paciente, porque las vasculitis ANCA son pacientes que van a tener más compromiso renal, van a tener un compromiso pulmonar más intenso, son vasculitis más sintomáticas. Pero era una de las posibilidades. Y la otra posibilidad, vasculitis por hipersensibilidad, queda descartada por la evolución de la paciente que tenía 6 meses de evolución. Estas son vasculitis que no tienen más de 15 días de evolución. Y nos quedaban las enfermedades de tejido conectivo, neoplasias, que también pueden ser, y la paciente no tenía hábitos para sospechar. Entonces, en el laboratorio, la paciente ya no estaba anémica, traigo solamente lo positivo, tenía leucopenia, plaquetas normales, tiempos de coagulación normales, es decir, no había ningún trastorno en la coagulación que sugiere, y tenía esta elevación de transaminasas casi 10 veces su límite superior. Eso es mucho. Es una hepatitis
importante. Gamma GT también un poco elevada, o sea, también elevación algo de colestasis. Esto llama mucho la atención, las globulinas altas en este valor de 6 gramos por decilitro, eso nos sugiere una enfermedad inflamatoria crónica importante. Y de hecho, en la internación le habían hecho una electroforesis de proteínas y tenía una hipergamaglobulinemia policlonal, o sea, inflamatoria. Miren los reactantes de fase aguda muy altos, 112, y la proteína C reactiva a lo normal es hasta 5 y tenía casi 15. Es decir, tenía una actividad inflamatoria muy importante, buena función renal, hepatitis B y C y VIH negativo. Entonces, estos eran los exámenes generales. Una paciente que tenía compromiso hepático, tenía leucopenia, mucha respuesta inflamatoria, es decir, que había algo que tenía esa paciente más allá de la curva. Dentro del examen de laboratorio nos reveló unos anticuerpos nucleares muy altos, homogéneos, un anti-DNA positivo, anti-SM positivo, complemento sérico disminuido y anticuerpos ANCA negativo. Como es una paciente de escasos recursos, no pudimos hacer mucho rastreo en neoplasias, pero le hice al menos una ecografía abdomen que me confirmó una hepatomegalia difusa sin hipertensión portal, pero la presencia de ascitis, es decir, la paciente continuaba con serositis, con inflamación de la cirrosis. Con estas pruebas de laboratorio, ¿sí? Con estas pruebas de laboratorio confirmamos el diagnóstico en la segunda visita de un lupus eritematoso sistémico. Vamos a explicar que para hacer el diagnóstico de lupus, el diagnóstico es clínico, pero me llamaba la acción para el lupus la serositis, tenía ascitis y tenía grano pleural documentado, tenía leucopenia y tenía anticuerpos ANA positivos, pero sobre todo DNA y SM que son altamente específicos para el lupus. Estos anticuerpos no están presentes en otras enfermedades de tejido conectivo. ¿Cómo clasificamos nosotros a los pacientes? Bueno, estos son los últimos criterios. El paciente tiene que tener más de 1,80 anticuerpos nucleares. Esta paciente lo tenía. Y estos son los últimos en los cuales el paciente tiene que cumplir 10, un score de 10 o más. Este paciente tenía leucopenia, tenía derrame pleural, tenía complemento bajo y tenía anticuerpos. Es decir, tenía 18 de score. Con lo cual, la paciente claramente podía ser clasificada como un lupus eritematoso sistémico. Con esa novedad, le comento a Eduardo que nuestra paciente, además de su patología oftalmológica, tenía una actividad clínica importante para nosotros lupus. Además de la vasculitis, tenía hepatitis y derrame pleural. Además de su compromiso, teníamos compromiso de vasculitis, teníamos compromiso hepático y teníamos compromisos serosos más la leucopenia. ¿Sí? Tenía múltiples aparatos comprometidos. No era una paciente con compromiso órgano mayor, pero requería inmunosupresores y corticoides en dosis moderadas altas. Entonces, comenzamos con prednisona, 40 miligramos día. No le comencé el 1 miligramo kilo porque le íbamos a dar de inicio también a inmunosupresores, así que pensé que dándole el inmunosupresor íbamos a poder evitar darle tanto esteroide. Comenzamos con acetoprina. ¿Por qué elegimos la acetoprina? Porque la hepatitis, ¿sí? La hepatitis lúpica, que es una hepatitis autoinmune, uno de los fármacos que tiene mejor respuesta es la acetoprina. Nosotros elegimos los inmunosupresores dependiendo del órgano comprometido. Hay órganos que trabajan mejor un fármaco, otros que trabajan mejor otro. La paciente hizo 6 meses de tratamiento con acetoprina, muy buena respuesta. Ya el doctor va a mostrar la parte oftalmológica. La parte que me corresponde a mí, mejora la vasculitis, mejora la celulitis, mejora la función hepática. Nunca agregó compromiso renal, que es algo que tememos mucho los reumatólogos en el lupus. Pero como a veces sucede, en diciembre del 2019 tiene una recaída igual a la anterior. Púrpura palpable, esas son las fotos que les mostré. Anemia, nuevamente transaminasas elevadas. Tuvimos que volver a aumentarle la medicación y le roté al corticoide y le roté a otro inmunosupresor que es el mofetil-micofenolato, con el que está actualmente. Llevamos ya 9 meses, la vimos en septiembre, ella está clínicamente estable. Así que no tuvo complicaciones durante la pandemia y el laboratorio está normal y ella está estable desde el punto de vista sistémico. Así que recordemos que el lupus puede afectar cualquier órgano, cualquier especie, bueno, y en el ojo también, cualquier estructura ocular. Lo más frecuente es ojo seco, queratitis, que ustedes ven tanto, pero también podemos tener escleritis, episcleritis, vasculitis retinal, neuropatía óptica, que es menos del 1 al 3%, pero como ustedes saben más que yo, tiene un terriblemente mal pronóstico visual. La inflamación orbitaria también la hemos visto. Y compromisos más raros oculomotores y compromiso de la piel del párpado por las lesiones dérmicas. Así que con esto, aquí termina mi función. Voy a dejar de compartir para que sigan ustedes. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Sí,
Entonces, parece que fue una buena decisión el buscar apoyo específicamente en reumatología. Y pueden observar cómo mejoró en negro, pueden observar es el perfil del iris antes de iniciar el tratamiento sistémico y luego cómo se profundizó la cámara por acción de la doctora Vera, que ahora maneja glaucoma. Y bien, revisando ya qué bibliografía existe, si algo quisiera yo que se lleven en mente es esta imagen que tenemos aquí. ¿Sí? Esto, si recuerda Claudia, esto era característico de la paciente. Un edema bipalpebral bilateral y la quemosis conjuntival. ¿Sí? Esta no es la paciente, pero parece calcada. Esta es tomada de uno de estos artículos que son publicaciones al respecto, en que el lupus eritematoso sistémico debuta como glaucoma de ángulo estrecho. Hay casos reportados, si bien esta paciente no debutó como glaucoma de ángulo estrecho, porque la paciente ya había tenido manifestaciones anteriores causadas por el lupus, el diagnóstico se realiza a raíz de la investigación por el glaucoma de ángulo estrecho. Pueden ver ustedes la característica quemosis que tenía la paciente, un edema como cuando uno ve una fiebre de heno, un edema angioneurótico, que pues también es un cuadro autoinmune. Y estas son ya fotografías del fondo de ojo de la paciente. Es una coroiditis lúpica. Se caracteriza por este aspecto de múltiples lesiones blanco-amarillentas. Ya obviamente los desprendimientos coroideos ya se habían resuelto. Esta es una fotografía de autofluorescencia que es muy llamativa. Las imágenes alrededor de la mácula en forma de estrella de mar y los múltiples focos inflamatorios. Obviamente no podíamos dejar de hacer ya entonces un OCT y pueden ver en el barrido cómo se aprecia el engrosamiento coroideo y las lesiones inflamatorias múltiples y especialmente alrededor de la mácula. Y finalmente, ¿por qué viene el tema de ángulo sesgado? Porque pensando hacia atrás, es un caso en donde es oportuno ver cómo nuestros sesgos, que nos ayudan muchas veces a diagnósticos que están en funcionamiento diario, permanente, continuo y que nos permiten tomar decisiones rápidas, en la mayoría de los casos acertadas, pero que a veces también pueden ser obstáculos en el manejo de los pacientes. Y destacar la navaja de Ockham que tenemos que tomar en cuenta, es el principio de la parsimonia. El principio de la parsimonia dice que cuando existe alguna posible, con una explicación única de varias manifestaciones, es muy probable que esa sea la respuesta acertada. Entonces, no estar buscando una explicación para cada una de las manifestaciones que tenía esta paciente, sino ver qué podía explicar todas sus manifestaciones, qué podía explicar el ángulo estrecho bilateral, los desprendimientos coroideos bilaterales, el angioedema, la hepatopatía, la serositis, la púrpura. Entonces, buscando las posibles causas, obviamente un ángulo estrecho primario no podía ser. Tenía que ser un ángulo secundario. En un glaucoma facomórfico, en la paciente no cabía pensarlo, que es lo que nos hubiera inclinado a hacer una facoemulsificación temprana. Las reacciones medicamentosas son algo que no es tan frecuente, pero no deja de presentarse. He tenido oportunidad de ver unas cuantas, especialmente por topiramato, y afortunadamente hasta ahora no he llegado a hacer iridectomía en ninguna de ellas. He logrado
identificar las causas, pero generalmente los pacientes sí, a veces los pacientes llegan diciendo, empecé a tomar esta pastilla y ahora no veo. Entonces, ¿cuál es la pastilla? Topiramato. Entonces, si uno está al tanto el topiramato es un medicamento que se prescribe bastante para migrañas. Pero también puede haber reacciones medicamentosas por cortisona, por sulfas, por inhibidores de anhidrasa carbónica y he visto casos en que sí ha ocurrido. Como complicación postoperatoria de una ileectomía, por una escleritis posterior, pero ninguna de estas causas iban a poder explicar todas las manifestaciones sistémicas. Entonces, allí es donde vamos a apoyarnos en la evaluación de los problemas inmunes. En fin, el análisis de casos como estos, donde llegamos a un diagnóstico y a un manejo, afortunadamente, dentro de lo posible satisfactorio, la paciente ya hizo una catarata subcapsular posterior. Ve tú a saber si es por la cortisona, ve tú a saber si es por el problema autoinmune. Y si uno lo ve en este momento y uno lo ve hacia atrás, como cuando uno está leyendo el periódico del lunes, dice, claro, ya sé por qué tenía que acabar así el resultado del clásico, pero cuando uno entra a ese laberinto, no es tan fácil de irlo resolviendo. Creer que algo ya se sabía ya después de conocer el resultado. Este es uno de los sesgos cognitivos, que es el sesgo de retrospectiva. Pero hay muchos sesgos cognitivos que están trabajando inconscientemente en nosotros y solamente para tomar en cuenta algunos que nos pueden obnubilar el manejo, está en este caso la percepción selectiva. Cuando nuestras expectativas van a influir en la forma como percibimos la realidad. Si yo atiendo a una paciente que es de una mujer de talla baja, cuello corto, raza mestiza, la incidencia de glaucomas primarios de ángulo estrecho es muy alta. Entonces, una vez que ya tengo eso, sí puede ocurrir que entra en acción ya otra de los sesgos, que es el sesgo de punto ciego. Entonces ya eso ya me genera un prejuicio y entonces bloquea y ya no presto atención. Probablemente la púrpura estaba ya con manifestaciones cuando yo vi a la paciente, pero obvio, ya estaba ahí la respuesta. La paciente tiene glaucoma primario de ángulo estrecho, entonces le hago una ileectomía, resuelvo el problema, pero el problema no se resolvió. Entonces, también tenemos el efecto de encuadre, como cuando uno echa fluido, un líquido en un vaso, el líquido toma la forma del recipiente, y vamos nosotros igual, vamos acomodando, embutiendo en nuestro diagnóstico todos los datos que van apareciendo, a las buenas o a las malas, presionándolo un poquito, pero ahí está el sesgo del encuadre. Y finalmente, en esto que también es algo que nos ocurre, una vez que ya tenemos un diagnóstico, entonces ese diagnóstico de trabajo va a condicionar nuestras decisiones posteriores hasta que encontramos algo que nos saca de la zona de confort que nos hemos criado. Pero esto puede tomar un tiempo y ese tiempo puede tener implicaciones importantes o consecuencias en la salud de nuestros pacientes. Y claro, yo me cuestiono tal vez si hubiera llegado a un diagnóstico más temprano y si hubiera iniciado un tratamiento más temprano del cuadro sistémico, tal vez la visión de la paciente sería mejor en este momento. Ya es algo que ya no se va a poder saber. Así que, bueno, las otras sesgos se quedan allí para análisis, pero como recomendaciones y conclusiones hacia mí y pues aquí a la discusión de todos y a cuestionar por todos, tratar siempre de evaluar el cuadro completo, recordar que somos más allá de oftalmólogos, pues somos médicos, prestar atención a aquellos síntomas que se salen de lo común,
la quemosis conjuntival realmente de esas características no es algo que uno anticipe en un glaucoma de ángulo estrecho. Recordad que no tenemos por qué correr en estos casos a operar inmediatamente. Probablemente, y ya viendo la frecuencia con que pueden ocurrir desprendimientos coroideos, si logro estabilizar una presión a un nivel razonable, insistir en intentar hacer un examen de VM o ecografía en la medida de que sea posible, tanto por la disponibilidad de los equipos como la capacidad económica del paciente. No olvidar nunca las reacciones farmacológicas que pueden llevar a glaucomas de ángulo estrecho. Y como en este caso intento hacer un análisis retrospectivo para aprender de mis errores. Porque nuestros sesgos cognitivos definitivamente están afectando el diagnóstico y manejo de casi todos nuestros pacientes. Así que, bien, este formato fue algo que lo fuimos puliendo con José Miguel, quien tomó el liderazgo en sacarlo, y hemos intentado de ponerlo aquí a su consideración. No sé si queríamos hacer un par de preguntas más, si han visto casos similares, ¿cierto? A ver, José Miguel. Sí. Quería comentarles porque justamente me venía, mientras todos contestan, recordaba un caso tangencialmente parecido en la clínica de la foto que mostraste, de los párpados muy hinchados bilateralmente. Recuerdo hace poco haber visto un caso de Mikulicz-Sjogren, y estos casos a veces, más bien yo quería preguntarle aquí a Claudia, muchas veces estos casos uno espera que haya una manifestación sistémica y antecedentes, pero también a veces tenemos como que la suerte de ser la primera consulta de una enfermedad sistémica. Eso nos tiene que poner alerta de investigar el caso más allá de lo evidente. Y te quería preguntar, Claudia, si una enfermedad como el síndrome de Mikulicz-Sjogren puede ser un lupus no del todo estudiado, digamos, porque hay tanta sobreposición en las enfermedades autoinmunes que a veces uno dice, está encasillado como el Mikulicz y mejoró con el tratamiento, pero a veces muere allí y no se investiga más allá con sus otras pruebas que nos gustaría que nos comente. Sí, gracias, José Miguel. Efectivamente, el problema de estas enfermedades autoinmunes es que los síntomas se superponen y se presentan en los mismos síntomas en distintas enfermedades. Y en el caso de, como yo te mostré, lupus y síndrome de Sjögren son de las enfermedades de tipo cognitivo que más púrpura palpable dan, que más vasculitis dan. Entonces, era uno de los diagnósticos. Y efectivamente, el síndrome de Sjögren te puede dar un proceso infiltrativo de las glándulas y puede a veces tener esa apariencia. En este caso, podría haber sido tranquilamente un Sjögren, porque el Sjögren también te puede dar hepatitis autoinmune y también te puede dar púrpura palpable. En el caso de esta paciente, lo que se alejaba un poco era la serositis. La citis, el derrame pleural, la serositis es más característico del lupus. Y definitivamente con el laboratorio fue súper concluyente, porque en el caso de lupus, el anti-DNA y el anti-TCM son anticuerpos muy específicos que solo los vamos a ver en lupus. A diferencia del anticuerpo antinuclear, que lo puede tener el lupus, Sjögren, artritis reumatoide, todas las enfermedades de conectivo pueden tener ANAs positivos. Y esta paciente no tenía síntomas de serostomía o de seroftalmía. O sea, que debute por la parte sistémica y no tenga síntomas de sequedad de piel y mucosas es bastante menos probable. Pero efectivamente es uno de los diagnósticos que siempre tenemos que considerar. El mecanismo fisiológico, fisiopatológico de la serositis es el que explica, como comentaste, pues el derrame pleural, la citis, en este caso de la efusión coroidea. Y es el mismo, pregunto yo, del de la quemosis. Digamos, normalmente uno la quemosis la piensa como una estasis del sistema linfático, pero si hay una inflamación orbitaria, también puede congestionar pasivamente el sistema linfático, digamos,
o eso depende, es órgano específico. Digamos, como cuando hay artritis, no necesariamente es el mismo mecanismo de la entesitis como las otras serosas. ¿Son distintos, pregunto yo, digamos, o generalmente es una forma inespecífica de inflamación por la que se manifiesta el lupus en cada tejido? O sea, lo que pasa es que esta es una enfermedad mediada por complejos inmunes y liberación de citoquinas. Entonces, los complejos inmunes comienzan a activar distintas estructuras. O sea, el mecanismo, pensaría yo que es el mismo. O sea, es inflamación en las distintas estructuras. Y cada estructura va a manifestarse como claro, por eso, biología lo tenga. Claro, por eso el lupus es una enfermedad autoinmune sistémica que puede afectar cualquier órgano. O sea, cualquier órgano te puede comprometer. Y en este caso, cómo nosotros llegamos a los diagnósticos de estas enfermedades, especialmente por lo que tiene esta paciente, por las manifestaciones asociadas a la enfermedad, lo que llamamos nosotros manifestaciones extraarticulares. Si hay hepatitis, si hay serositis, qué compromiso en piel tiene. Ese es el abordaje por la parte clínica. O sea, lo que exige es un incremento de la permeabilidad vascular que permite salida de fluidos al espacio intersticial en piel y conjuntiva, pero particularmente localizados alrededor de los ojos. No sé. Es que teniendo la ventaja de poder ver un OCT, es como hacer una biopsia de otros tejidos, que tú no puedes hacer eso en el riñón. Entonces en el riñón no puedes ver lo que está pasando, pero solamente lo podrías ver indirectamente a través de pruebas, pero no al nivel de la resolución que vemos de la coroides, que es un tejido que permite ver otras cosas súper interesantes. Yo quería responder una pregunta que está aquí en el chat del doctor Suárez, Pablo Suárez, que me dice qué opinan de la falta de exámenes inmunológicos en nuestro medio para muchas de las enfermedades. Y yo me quería permitir responder que en realidad, personalmente creo que no estábamos con falta de exámenes, o sea que al menos en Guayaquil, que es donde yo vivo, lo que necesitamos, las pruebas de laboratorio que necesitamos, les podría decir que las tenemos a nivel privado. El asunto son los costos. Entonces, aquí viene lo que quería Eduardo, me pidió que dijera, bueno, ¿cuál es la ventaja de llamar al especialista? Que el especialista nosotros vamos a terminar haciéndole ahorrar dinero al paciente y siendo mucho más criteriosos en la solicitud de examen. Porque si ustedes mandan al paciente al internista, con todo respeto a los internistas, llenan la página entera de exámenes y luego no saben por dónde arrancar. Y como me decía mi mentor en Buenos Aires, el que no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra. Y aquí también hay muchos falsos positivos, muchos anticuerpos que se superponen. Entonces uno debe saber solicitar lo que en realidad requerimos. Y en el caso de esta paciente, la parte económica era una dificultad. De hecho, yo la veo, le cobro la tercera parte de la consulta, o sea, el doctor Chacón llegó y hace ruido. No estaba el doctor Chacón, has tocado un tema que me parece importantísimo, porque lo que has dicho también sucede, bueno, es un campo diferente, pero pasa con el caso de las masas en órbita y que uno prefiere a veces parar y que el especialista las pida, porque uno puede decir, voy a pedir una resonancia magnética, y resulta que no estaba indicada la resonancia magnética, o se indicó y no se le hizo con el contraste. Entonces, me has dado una pauta muy buena para no tener que, a veces uno quiere hacer el esfuerzo médico general de pedir un poquito de exámenes más específicos, pero es mejor tener buena comunicación con el reumatólogo para que aprendamos también a no solamente diagnosticar, sino entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que significa cada prueba. Porque llenar la papeleta entera, empieza a encontrar uno el ácido úrico elevado y te va a confundir de diagnóstico. La patología inflamatoria de órbita es también un desafío tremendo, tremendo. Uh-huh. Y ahora más con los tratamientos nuevos que hay, o sea, es algo también que a mí me pasa, por ejemplo, que con la patología inflamatoria de órbita, los endocrinólogos, cero. O sea, los endocrinólogos cuando ven una orbitopatía tiroidea no saben qué hacer, ni esteroides. Entonces, gracias al doctor Viteri y al doctor Chacón, ya tenemos algunos pacientes y ahora hay un nuevo medicamento que acaba de ser aprobado, un biológico para inflamatoria de órbita, que nosotros tenemos el caso con el doctor Viteri, fue creo que el primer paciente me llamó a este laboratorio, preguntarme por qué lo usaba, porque estaban asustados, y ya tiene la aprobación. Entonces, con respecto en este caso, hay una pregunta que ¿cuál es la experiencia con terapia biológica más allá del elevado costo? La indicación en el caso del lupus, particularmente de la terapia biológica,
es para pacientes refractarios. En el caso y pacientes con compromiso severo, órgano mayor, el biológico que tenemos para usar en lupus no tiene aprobación por la FDA, es uso off-label. Y en realidad, en este caso, en esta paciente comenzamos con inmunosupresores, que es el paso inicial. Y luego, bueno, si la paciente no responde, entonces ahí deberíamos ir al biológico, pero en situaciones muy particulares. Y la experiencia en la mayoría de pacientes enfermedades autoinmunes que requieren la terapia biológica le ha cambiado la vida a muchísimos pacientes. Si estuviéramos en el mundo ideal, muchos pacientes que deberían recibir terapia biológica, pero no lo podemos hacer por cuestiones de Es una costos. respuesta clínica casi abortiva del proceso subyacente y es impresionante la mejoría que tienen muchos pacientes. Tenemos mucho futuro ahí, es impresionante eso. Yo tengo un paciente con un síndrome de Reiter que estaba más o menos controlado y por la pandemia el IES dejó de proporcionárselo e hizo una recaída brutal. Claro. Eso Sí, es así. los biológicos tienen su sentido. Nos gustaría saber si alguno de los asistentes... La última pregunta sobre la opinión en el formato, no sé si alcanzaste a prepararla. Sí, aquí tengo la última, justamente esta es la pregunta más simple de todas. Claro, como estamos aquí en ópera prima, entonces queremos saber si el formato les ha parecido interesante. Yo sé que Claudia, no mires esta pregunta porque tú ya estás familiarizada con esta. Nosotros hemos tenido cierto contacto internacional con actividades como esta, pero pues para nosotros ha sido pues muy interesante poder tener regularidad con esto, hacerlo multidisciplinario, que es importantísimo, acordarnos que no es solamente nuestro submundo, sino también trabajar en equipo. Y claro, la respuesta es binaria, tiene un sesgo intrínseco. Yo no creo que alguien le diga que le parece poco interesante, pero sí queríamos... Sí, para empezar, porque si le pareció poco interesante, ya se salió y ya no. Exactamente, eso se llama un sesgo de confirmación. Necesitamos que nos diga, ¿verdad que les gustó? Entonces, digan que sí. Pero pues eso es lo que queríamos. Y también a los asistentes también muchas veces, cuando uno está coordinando esto, tiene como 7, 8 pantallas abiertas y a veces no alcanza a leer todas las preguntas. Pero una de las cosas que queremos hacer más adelante es que cualquiera de los asistentes que esté interesado en participar, abrimos el micrófono e inclusive la cámara para que entre dentro de la participación. Eso es algo que pues nos han el objetivo, si me permite, José Miguel, aclararlo un poquito, es tratar de presentar casos cerrados, como dice el programa, es decir, casos en donde se sepa cuál es el diagnóstico, el manejo, el resultado del manejo, pero que tengan sus áreas o puntos tangentes donde nos hagan reflexionar y donde el resultado final no sea el obvio, ni tampoco, realmente no fue un caso que requirió mucha destreza quirúrgica, ni mucho menos, sino echar a pensar y saber en qué momento hacerse a un lado y hacer el pase para que la doctora meta el gol. Ha sido un formato que ha comenzado tal como queríamos, y tú lo has dicho, un caso cerrado donde se muestra lo inusual del caso, se muestran las herramientas diagnósticas, las interconsultas, el diagnóstico y la resolución, sin que quede cerrado. Sí, alguien, la invitación creo que está abierta para cualquiera de los miembros o no miembros de SEXA, primordialmente de Ecuador, que tengan casos que pudieran llenar estos requisitos, que se los envíen a José Miguel, se los envíen a René, a cualquiera de los miembros de la directiva, y estamos encantados de darles una mano para organizarlo y que esto sea, por supuesto, un formato un poco diferente, porque estamos inundados de webinars y no queríamos hacer otro webinar sobre cirugía de catarata. Claro, queríamos justamente darle otra faceta a SEXA que también presenta casos distintos. Entonces, el caso está abierto y una vez que nos compartan el interés de poder participar con uno de estos,
yo les haré llegar una especie como de decálogo de recomendaciones de cómo presentarlo, qué tema tocarlo, porque pues es nuevo para todos nosotros. Entonces, con esas pautas podemos hacer justamente tras el modelo que nos ha mostrado en la presentación en los doctores Viteri y la doctora Vera para seguir este modelo que nos gusta mucho. Mañana será con patólogos o con radiólogos o con más reumatólogos, con todo el equipo completo. Bueno, nos encanta que les haya gustado. Y René, si quieres, o Pablo, el siguiente paso, porque este no va a ser el único formato, por supuesto. Queremos hacer la mayor actividad posible dentro de nuestro medio, ¿no? Quisiera pedir a Pablo que tome la posta este momento, Eduardo, para que pueda hacer la invitación para el próximo Sexa Round, que también va a tener un matiz diferente desde Quito. Me estaba comentando el doctor Pablo Larco hace un momento que tuvo que atender una urgencia y se lamenta de no poder estar con nosotros. Así que estamos hablando de algo serio, algo tipo perforación. Entonces, vamos al próximo caso, digamos, lo queremos presentar desde Quito. El doctor Pablo Larco se había manifestado para presentar este caso y al mismo tiempo también él quería hacer énfasis en que no se trata de secuestrar este foro, sino, digamos, como para tener el siguiente caso ya programado, tener que él tome el siguiente caso. Pero insistimos en que cualquier persona que tenga un caso abierto, sea miembro de Sexa o no, la puerta está abierta. Queremos a que todos aprendamos. Bueno, si Pablo no está presente, José Miguel, si me permites, yo quisiera invitar a los que están presentes todavía. Primero, gracias por el interés y quisiera felicitar a Eduardo, a José Miguel y a la doctora Vera también por esa excelente presentación. La verdad es que estamos abiertos, como tú decías, a que todos puedan aportar para que mostremos toda esa familia ecuatoriana trabajando en todo lo que es córnea y segmento anterior y en toda la relación con otras especialidades. Por lo tanto, felicitamos al doctor Larco también que tuvo la iniciativa de pensar en videocomplicaciones de catarata y vamos a enviar una invitación escrita a que si usted tiene un caso en donde pueda presentarlo en 5 minutos y 2 minutos de discusión, se pueda coordinar para hacer la presentación el próximo jueves 19 de noviembre. Entonces, estamos atentos a través del chat de Sexa o a través del chat de las sociedades que podríamos recibir los videos, las videocomplicaciones de no más allá de 5 minutos para poder compartirlos en la próxima reunión. Muy bien. Fantástico. Así que bueno, entonces felicitaciones a todos. Muchas gracias, doctora Vera, por su participación. Eduardo, fantástico. René, muy chévere haber llevado esto con todos los participantes. Estaba viendo la lista entera, así que saludos a todos los colegas que he visto en la lista, que es extensa. No vale la pena nombrarlos a todos porque aquí los estamos viendo todos en el chat. Y pues les deseamos una feliz noche y que estemos en contacto para seguir compartiendo estas cosas tan interesantes. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Claudia, y por apoyar con este y otros pacientes. Gracias. Gracias, excelente. Felicitaciones. Adiós.